Hola, hoy quiero hablar sobre las opciones que hay para quien tiene una estenosis aórtica severa, pero no es apto para una cirugía a corazón abierto. Ya consideramos aquí el caso en el que hay que elegir entre intervención quirúrgica y TAVI. En esta ocasión nos dirigimos a personas con un alto riesgo quirúrgico. Hablemos de la primera opción, el procedimiento para cambiar esa válvula. Se llama TAVI, letras en inglés que se corresponden con implante valvular aórtico transcatéter. Se trata de una intervención que poco tiene que ver con las grandes cirugías. Aunque comenzó para pacientes de alto riesgo, hoy se indica en distintos niveles de riesgo según la valoración individual. Para ser elegible es necesario asegurarse mediante las pruebas pertinentes de que los síntomas se deben principalmente a la válvula y que la anatomía es apta para este procedimiento. Esto requiere la valoración por un equipo multidisciplinar, cardiólogo clínico, intervencionista, imagen y anestesia, para confirmar la elegibilidad y los riesgos. Consiste en colocar una nueva válvula en tu corazón a través de un tubito muy fino, un catéter, que se introduce por una pequeña incisión en la pierna, aunque no es la única vía posible. Lo importante es que no hay que abrir el pecho. En la práctica, esto puede significar una estancia en el hospital de 2 o 3 días y una recuperación en casa de 1 o 2 semanas. Pero esto es orientativo, ya que influyen la edad y otras posibles enfermedades que pueda tener el paciente. Y ahora hablemos de lo que más suele preocupar, los beneficios y los riesgos. Los beneficios son dos, muy claros: la posibilidad de vivir más tiempo y la posibilidad de sentirte mejor. Y estas dos grandes promesas, por supuesto, dependen de que la causa principal de tus síntomas sea efectivamente esa válvula. Para que te hagas una idea de las cifras, en un estudio de 100 personas que se sometieron a este procedimiento, 57 seguían vivas 2 años después. De las 100 personas que decidieron no hacerlo, 32 seguían vivas tras ese periodo. Son cifras orientativas de estudios en personas no candidatas a cirugía. Pueden variar según edad y comorbilidades. Por supuesto, como todo procedimiento, tiene sus riesgos. Hay que hablar de ellos con claridad. Existe un riesgo de muerte por el propio procedimiento, de sangrado, de sufrir un ictus, un infarto, una infección, que se formen peligrosos coágulos de sangre, una lesión en la arteria por la que se introduce el catéter, insuficiencia renal aguda por el uso de contraste y fugas alrededor de la válvula. Hay que decir que no es raro necesitar un marcapasos después del procedimiento según el tipo de válvula y la anatomía. La segunda opción es un camino completamente distinto. Consiste en no arreglar la válvula y centrarnos al 100% en controlar tus síntomas con medicamentos. Es importante entender que esta estrategia no busca alargar la vida, sino maximizar la comodidad y la calidad de vida aquí y ahora. El gran beneficio es evidente: no hay procedimiento, no hay estancia en el hospital para esto, ni recuperación. Todo el esfuerzo médico se centra en el confort. Y aquí entra un tipo de cuidado médico maravilloso, centrado exclusivamente en el bienestar: los cuidados paliativos. Estos pueden empezar de forma temprana y convivir con otros tratamientos. Están centrados en aliviar síntomas y apoyar decisiones. Su única misión es aliviar los síntomas, el dolor y el estrés para que tanto tú como tu familia tengáis la mejor calidad de vida posible cada día. Pero como en la otra opción, también hay que sopesar los riesgos. El principal es que la causa del problema, la estenosis aórtica, sigue ahí. Los síntomas pueden continuar e incluso empeorar con el tiempo, y la propia enfermedad de la válvula puede ser la causa final de la muerte. Al final, esta elección se reduce a lo que es más importante para ti. No hay una respuesta correcta ante este dilema, sino la mejor para ti. Tómate tu tiempo para pensar en todo esto. Habla con tu familia, con tus seres queridos. Anota todas las preguntas que te surjan y llévalas a la próxima consulta. Sea cual sea tu elección, tomarla de forma informada es ya un gran paso. Ese ha sido el propósito de este vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta.
compártelo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.